En la 92.9, Radio La Clave. Estamos de vuelta con el mostrador en La Clave. Ayer avanzaron en la Cámara de Diputados dos de los proyectos más mediáticos del último tiempo. Por un lado, el cuarto retiro desde el Fondo de las Pensiones, que logró apenas, pero logró el quórum de los 3/5 para seguir su tramitación. Y por otro lado, el otro gran proyecto que avanzó fue la despenalización del aborto, que contó con un apoyo mayoritario de los votos de la bancada democrática cristiana. Para conversar sobre esto y otros temas, tenemos un muy buen invitado. Está en línea Matías Walker, diputado democrático cristiano por la región de Coquimbo. Muy bienvenido, Matías. Hola, Federico, ¿qué tal? Muy buenos días. Matías, ¿qué te parece que hablemos brevemente? Yo me voy a saltar a lo del retiro del 10% porque ahí tendríamos que pelear un rato y nos vamos a desviar de otro tema que quiero llegar contigo, porque sé que tú has hecho de cabeza en poner el foco en el tema de los carteles de la droga. Así que para allá vamos, voy a saltarme el 10%. Así que, ¿qué te parece que nos vayamos al tema de la despenalización del aborto, que contó con tu voto y con el apoyo mayoritario de la bancada democrática cristiana? Cuestión que la gente tenía dudas de si realmente iba a apoyarse este proyecto y si iba por lo mismo a alinearse detrás de la candidata presidencial del sector, ¿no? Yanna Proboste, que estaba por apoyar este proyecto. Tú apoyaste este proyecto. ¿Por qué apoyaste el proyecto? ¿Por qué la bancada democrática cristiana apoyó el proyecto de despenalización del aborto hasta la semana 14, Matías Walker? Bueno, efectivamente, Federico, tú lo dices bien, lo que se aprobó ayer no es un proyecto de aborto libre, o de legalización del aborto, sino que de despenalización del aborto por plazo, así como el gobierno de la presidenta Bachelet se aprobó la despenalización del aborto en 3 causales. ¿Y qué significa despenalizar? Que una mujer que interrumpa su embarazo en las primeras semanas de gestación no debe ir a la cárcel, no merece reproche penal. Igual que, obviamente, los facultativos médicos y los profesionales de la salud que intervengan en el procedimiento de interrupción del embarazo. Obviamente, este es un tema muy controvertido, particularmente para nuestro mundo, el de la democracia cristiana, pero yo ayer en mi intervención quise hacer esta puntualización. Y recuerdo una carta que me tocó responderle una vez a través del diario El Mercurio al obispo Bacarreza, que me trató duramente cuando aprobé el proyecto de despenalización de la presidenta Bachelet, obispo que además defendió a Caradima en su momento, fue uno de los defensores de Caradima. Y yo le dije que no consideraba cristiano enviar a la cárcel a una mujer que además se había enfrentado a una decisión tan difícil, tan extrema como tener que interrumpir un embarazo. Y yo tengo esa convicción. Nosotros creemos el derecho a la vida desde la concepción. La Convención Americana de Derechos Humanos señala que los estados parte, entre ellos Chile, debe proteger en general en la expresión que utiliza la Convención Americana de Derechos Humanos, la vida del que está por nacer. Pues este proyecto era de despenalización tal, con la aprobación en general se abre el debate, recién comienza, el proyecto se va a discutir, en particular en la Comisión de Salud. Y ahí viene otro debate, Federico, porque hay organizaciones que son críticas a este proyecto que no establece la legalización del aborto, no garantiza la prestación médica de salud, como lo hacía el proyecto de la presidenta Bachelet, porque claro, son temas de presupuesto, organización administrativa del Estado, que son de iniciativa del Ejecutivo. Matías Walker, ¿será que la bancada democrática cristiana al apoyar este proyecto en esta etapa está diferenciando lo que son las creencias personales de lo que es lo bueno para la sociedad como política pública? Sin duda, y lo dijo Yanna Proboste en el debate presidencial. A mí me interpretan sus palabras
uno puede no estar de acuerdo con el aborto en sus convicciones personales, pero uno como legislador tiene que estar en diálogo con la realidad social, con la situación de los abortos clandestinos, con el peligro para la salud y para la vida de la madre que significan los abortos clandestinos, y por lo tanto uno siempre tiene que estar abierto a legislar en función del bien común, y es lo que hizo la democracia cristiana cuando, por ejemplo, promovió la ley de divorcio a través, en ese entonces la gente se olvida, de Ignacio Walker, de Mariana Elwin, y otros diputados fueron los grandes promotores de la ley de divorcio. Lo hicimos también con la ley de identidad de género. A mí me tocó participar activamente en la aprobación de la ley de identidad de género, que tiene que ver con un tema de dignidad humana, y son principios que no están ajenos al humanismo cristiano. Estamos conversando con Matías Walker, diputado democrático cristiano por la región de Coquimbo. Matías, tú has puesto el foco en algo que me interesa mucho que conversemos. En el mostrador también hemos puesto el foco en eso, que es el aumento, señales evidentes de que hay aumento de presencia de grupos narcos, e incluso en las distintas ciudades del país, pueblos y ciudades del país. Incluso se ha detectado la presencia de carteles conocidos a nivel mundial, como el de Sinaloa y el de Jalisco. ¿Cómo ves tú esto? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué no se está haciendo, Matías Walker? Bueno, yo creo que el narcotráfico en América Latina, y Chile no es la excepción, es la principal amenaza a la democracia, a las instituciones, a la paz social, y por eso es que cuando la Fiscalía dio a conocer esta información tan preocupante de que hay carteles internacionales presentes en nuestro país, pero ya no tan solo en la distribución, ya Chile no solamente es un paso en narcotráfico, sino que están presentes en la producción de drogas, es que empezamos a recolectar firmas, ya las tenemos, y pedimos una sesión especial. Con la sesión especial de la Cámara de Diputados. Efectivamente, una sesión especial de la Cámara de Diputados. Ya reunimos las 52 firmas necesarias y queremos convocar al ministro del Interior, al general director de Carabineros, al director general de la Policía de Investigaciones, a la ANI, para poder tener información. La ciudadanía requiere tener información de hasta dónde han penetrado estos carteles internacionales del narcotráfico en nuestro país. En mi región de Coquimbo, en la comuna de Los Vilos, tú sabes, hace 10 días atrás ocurrió un hecho de la máxima gravedad. Un vehículo con efectivos de la Policía de Investigaciones fue objeto de una emboscada, se le fueron agredidos estos efectivos de la PDI en el marco precisamente de una operación antinarcótico. Se les agredió, se les robó las placas, finalmente le robaron el vehículo. Entonces ya y las armas, entiendo también. Y las armas. Y más encima fueron detenidas 3 personas que se cortaron municiones, dinero en efectivo, plantas, drogas, y fueron puestas en libertad con los juez de garantía de Los Vilos. Entonces, cuando yo digo que el narcotráfico está penetrando las instituciones, bueno, es muy importante hacer esta sesión especial. Nosotros aprobamos hace algunos meses en la Cámara un proyecto que perfecciona las herramientas con las que cuenta la Fiscalía y la Policía para perseguir el narcotráfico. Hemos visto cómo muchas veces la policía está coludida con los narcotraficantes, y por lo mismo es muy importante este proyecto de ley que aprobamos, porque además trata, Federico, de establecer un muro entre la política y el narcotráfico, que es el gran problema que hemos tenido en otros países. Y establecemos sanciones, como por ejemplo la disolución de un partido político que sea sorprendido con financiamiento por parte del narcotráfico. O sea, a ese nivel tenemos que llegar para perseguir el narcotráfico, pero también evitar que pueda permear las instituciones democráticas. Cuidar las instituciones, por supuesto, y las que ya están desgastadas hay que recuperarlas y sacarles brillo, porque la única forma de enfrentar un flagelo como ese es con instituciones sólidas, ¿no? Por supuesto, porque finalmente, ¿qué es lo que hace el narcotráfico? Permea la política, los gobiernos,
coopta la institución, el Poder Judicial, el Congreso Nacional. Entonces, yo, por ejemplo, sé que suena algo populista, soy absoluto partidario de que todas las autoridades públicas se hagan test de droga, y no para perseguir al consumidor, sino que son demostraciones de que ninguna autoridad pública puede estar sujeto a un chantaje o a una extorsión del narcotráfico. Y yo creo que si es necesario, también tenemos que implementar ese tipo de políticas. Bueno, yo entiendo que es un tema multifactorial, el combate, el enfrentar el narcotráfico. El narcotráfico es fundamentalmente un negocio, es decir, el narcotraficante no busca cargos políticos, es decir, busca corromper la política para poder hacer su negocio ilegal, ¿no? Y que las bandas armadas, que sus soldados que los protegen y que protegen el negocio puedan actuar impunemente, que puedan lavar activos para poder volver legal la enorme cantidad de dinero que generan, ¿no? Y en todo eso que estoy mencionando hay muchas variables, muchos factores involucrados. Entonces está el combate policial, pero también el combate del lavado de activos. También está el entender de que la gente va a consumir droga igual siendo mayor de edad, y es una realidad hace miles de años que el ser humano anda buscando qué consumir para hacer la vida un poco más llevadera. Entonces, esa mirada multifactorial, multisectorial, ¿está presente hoy día en la clase política chilena, Matías Walker? Pero yo espero que sí, Federico, y contestando directamente tu pregunta, yo voté a favor del proyecto Autocultivo Seguro, que es un proyecto que lleva varios años en el Senado. Yo sé que el Colegio Médico, con argumentos médicos, se opone a ese proyecto. Yo sé que no es inocuo el hecho que una persona pueda tener hasta 10 plantas de cannabis, que es lo que recuerdo establece el proyecto. Pero también, si uno lo ve desde el punto de vista de la seguridad pública, yo creo que tenemos que avanzar hacia establecer un autocultivo seguro, obviamente con limitaciones, con fiscalización de las autoridades públicas. Esto es un tema que vienen planteando expresidentes latinoamericanos hace mucho tiempo, con el propio presidente Lagos, Fernando Enrique Cardoso. Bueno, ese es un proyecto que ya aprobamos hace 4 años atrás. ¿En qué está ese proyecto, Mateo? Está en el Senado, y el Senado no ha querido avanzar ese proyecto. Yo espero que eso se pueda discutir, porque yo creo que hay que quitarle poder al narcotráfico por 2 vías. Tal cual, y sacando la droga blanda del narcotráfico, de la lógica del narcotráfico, se reduce el problema, pues evidentemente. Exacto. Se reduce. Exacto, hay que combatir el narcotráfico por 2 vías. De una parte, efectivamente, la aplicación de la sanción penal, aumentar las herramientas de persecución. Este proyecto también sanciona el crimen organizado, igual que otro proyecto nuestro que aprobamos en la Cámara, que dice relación con los delitos económicos de cuello y corbata, entre los cuales está el lavado de activos, el crimen organizado, la estafa, pero también se le quita poder al narcotráfico en la medida que se permita que personas que ya consumen, que no es algo deseable, obviamente por el legislador, pero personas que ya consumen puedan autocultivar plantas de cannabis y tener un consumo seguro. Pero súper razonable. Oye, no darle ese campo al narcotráfico. Obvio. Que es tan razonable que uno no entiende por qué eso no es ley de la República ya, porque evidentemente el Colegio Médico se va a oponer siempre a todo lo que pueda dañar la salud, pero la gente consume cosas que dañan la salud. Si fuera por el Colegio Médico, nadie podría tomar alcohol, nadie podría fumar un cigarrillo, ni aunque sea en su casa. Juega un rol distinto el Colegio Médico. Entonces, esto como el aborto, el despenalizar el aborto, nadie quiere que haya aborto, pero una realidad que el Estado tiene que hacerse cargo, como el país tiene que hacerse cargo, y más bien regular para que funcione bien y no para tratar de impedir lo que es imposible de impedir, ¿no? Entonces, por eso hay una ley de alcoholes y no está prohibido tajantemente como ocurrió en la ley seca de Estados Unidos, que fue un desastre, porque la gente consumía igual, pero consumía alcohol de mala calidad. Entonces, así es, pues, y así surgió Al Capone. Así es, pues, así es. Esta historia es exactamente la misma con el narcotráfico, como dices tú, Federico, hay que verlo
desde una mirada multisectorial, y yo voy a seguir por las dos vías, o sea, siendo consistente con ese proyecto que aprobamos de autocultivo seguro. También nosotros introducimos en esta ley, que te cuento que fue despachada hace pocos meses, que perfecciona las herramientas para perseguir el narcotráfico, establecimos esas excepciones respecto del autocultivo también y del consumo personal, porque hay que establecer esa distinción. De lo contrario, le regalas un campo de acción mayor. Claro, y además, oye, con todo su poder de fuego y de violencia. Tal cual, y además sometiendo al riesgo a la población que consuma, porque la gente muchas van a consumir igual, esto, valga el ejemplo del alcohol, ¿no? Oye, y a droga de mala calidad. ¿Cómo no va a ser mejor que consuma de una plantita plantada en su casa, oye, regada con amor, que una droga, una hierba paraguaya que viene prensada con elementos tóxicos? Pues decir, no hay donde perderse. Claro, sin aditivos que generan adicción y que efectivamente contengan elementos tóxicos, como tú dices. Es que realmente es impresionante. Para mí, vamos a pedirle aquí al productor periodístico que invite a algún senador para que dé alguna explicación por qué en el Senado esto no avanza, ¿no? Es bien inaudito. Oye, Matías Walker, y respecto, como esto, el narcotráfico es un negocio y quiere generar plata y genera mucha plata ilegal. Y en su entorno se genera todo el crimen organizado y todo este deterioro de instituciones que tú también describiste. Como es un negocio, el proyecto de ley que está en tramitación y que tú eres uno de los impulsores, ataca ese tema en el sentido de no solo del lavado activo, sino que si es que a algún narcotraficante se le detectan bienes, que se le incauten de inmediato. Es decir, que deje de tener bienes, porque si es un negocio se le ataca ahí la quinta esencia del asunto, ¿no? Efectivamente, una de las cuestiones que plantea el proyecto es el comiso de los bienes del narcotráfico, tanto propiedades como dinero en efectivo, como automóviles. También se establece la obligación, por ejemplo, de todas las automotoras, de informar cada vez que se practica una compraventa de un automóvil en efectivo. Vemos que, yo lo veo por ejemplo en el Valle Quilimarí, en la comuna de Los Vilos, donde se produjo esta emboscada contra efectivo de la Policía de Investigaciones, las camionetas, los automóviles, último modelo, muchas veces ellos son comprados, claro, vehículos usados, con dinero en efectivo. Se obliga ahora a toda la automotora a informar ese tipo de situaciones sospechosas a la unidad de análisis financiero, para que en definitiva pueda indagar quiénes son los que adquieren esos bienes, que muchas veces son narcotraficantes. Muy importante, porque si es lo que se busca ahí es negocio, tener bienes, hay que quitarle esos bienes. ¿Y cómo se hace, Matías Walker? ¿Qué se propone para poder combatir el narcotráfico desde esa arista? Porque hemos visto que es multisectorial, ¿cierto? Multifactorial, es decir, incluso la educación hay que también incrementarla para que se entienda el fenómeno en su magnitud y otros factores más. Pero ¿cómo llegar a los capos di tutti? ¿Cómo llegar a los grandes traficantes, a los que instalan el crimen organizado a nivel ya macro, nacional, mundial? ¿Cómo llegar a ellos? Sí, hay distintas. Oye, y no quedarse encarcelando claro, microtraficantes, pinches microtraficantes que en definitiva llenan las cárceles y no te hacen ninguna diferencia. Por el contrario, ahí se genera la mayor escuela de delito, ¿no? Sí, efectivamente. Yo les recomiendo un artículo que escribió Eduardo Vergara, que entiendo ustedes lo han entrevistado algunas veces. Sí, claro, es columnista del Mostrador, sí. Es columnista. Bueno, Eduardo tiene un artículo que entiendo que escribió en el Mostrador hace algunos días, que desnuda esta realidad con estadísticas de cómo las policías muchas veces no enfrentan a los grandes narcotraficantes, sino que a los proveedores de dosis pequeñas. Y ahí hay un problema estructural que este proyecto trata de atender, pegándole al narcotráfico donde más le duele, que son en los bienes.
Pero efectivamente hoy día existe la sensación, y lo demuestra Eduardo en este artículo que yo se los recomiendo mucho, que hoy día la acción de las policías se concentra muchas veces en los pequeños traficantes o en las pequeñas plantaciones de cannabis. Por eso es tan importante esta sesión especial, convocar al ministro del Interior y Seguridad Pública. Entiendo que hay posibilidades que la tengamos la próxima semana, ahí se estaba fijando la fecha por parte del presidente de la Cámara, para que efectivamente las policías expliquen por qué no estamos llegando con esta acción a los grandes narcotraficantes. Muy importante, estaremos atentos a esa sesión, Matías Walker. Última pregunta, que se nos acaba el bloque. ¿En qué está la tramitación del proyecto de ley que tú has mencionado durante esta conversación? Bueno, ese proyecto está, entiendo que en la Comisión de Constitución del Senado. El Senado tiene un problema estructural que hace pocas sesiones. Nosotros sesionamos la Comisión de Constitución de la Cámara 4 veces a la semana. Entiendo que la Comisión de Constitución del Senado sesiona 2 veces. Y eso es absolutamente insuficiente. El proyecto de reforma al sistema notarial, por ejemplo, Federico, nosotros lo despachamos hace más de un año. En el Senado, en la Comisión de Constitución, ni siquiera lo han votado. El proyecto de delito económico, que sanciona los delitos de cuello y corbata, también está en esa comisión. Ahí estamos embotellados. Así que claro, por eso pero además porque el gobierno no le ha puesto urgencia, pero si el gobierno no le pone urgencia y por lo mismo ahí hay que, me imagino que la sesión de la Cámara le pondrá el foco al gobierno y por qué no le pone urgencia. Pero ¿qué manija tiene el presidente de la Comisión de Constitución del Senado para ponerlo en tabla? ¿Tiene alguna manija, alguna posibilidad o tiene que esperar las urgencias del...? Cuando hay voluntad se ponen en tabla estos proyectos. Yo creo que el narcotráfico hoy día es la principal preocupación de la ciudadanía, junto con la pandemia, junto con el tema de salud, pero efectivamente hoy día el narcotráfico, su poder de fuego, el tema de las balas locas, lo que pasó en la comuna de San Bernardo hace algunos días, y pasa en comunas como Los Vilos, que siempre habían sido tan tranquilas, ¿no es cierto?, con esta emboscada contra el efectivo de la Policía de Investigaciones. Bueno, por eso, Federico, algunos tenemos la motivación de llegar al Senado y acelerar el trámite de todos estos proyectos también. Matías Walker, muchas gracias por esta conversación, que tengas un muy buen día. Nosotros nos vamos a una muy breve pausa. Estamos presentando El Mostrador en la Clave. Información con la independencia que nos caracteriza.